Marx o en Hegel. Entonces, no se puede reducir la filosofía política a un discurso con moralina, es decir, con un imperativo moral y que la filosofía política tenga que decirles a los gobernantes cómo tienen que gobernar. No es así, esa es una reducción que limita. Por otra parte, la filosofía política, cuando está construida de manera consistente, de manera reflexiva, no es solo filosofía política. Incluye también, por ejemplo, una antropología filosófica. He hecho referencia a Maquiavelo. Por ejemplo, Maquiavelo tiene una base antropológica clara de su filosofía política. Él considera, por ejemplo, que todos los hombres son ruines, son egoístas, que tratan de aplastar al otro, de dominar al otro. Es decir, hay una concepción negativa antropológicamente del hombre, es decir, filosóficamente negativa. Esta antropología negativa del hombre es el sustento de su concepción filosófico-política. En Hobbes también hay una idea similar, es decir, naturalmente el hombre tiende a la guerra, al dominio, al enfrentamiento de todos contra todos, y de ahí surge la teoría de la delegación, el contrato social y el absolutismo. Es decir, la filosofía política no está desvinculada de otras disciplinas filosóficas, por ejemplo, la antropología filosófica. Y aunque sea la filosofía de Maquiavelo o de Hobbes, por ejemplo, hay esa constatación, que hay una concepción antropológica fundamental que permite establecer las relaciones políticas. Claro, si el hombre es naturalmente malo, tiende naturalmente a dominar al otro, es egoísta, quiere aplastarlo, quiere explotarlo, etc., surge, por ejemplo, la teoría de Hobbes o de Maquiavelo, que además, en el caso de Maquiavelo, es una teoría elitista, no está abierta a todos, sino solo está dirigida a los que gobiernan. Entonces, la antropología filosófica está desarrollada como una base de la filosofía política. En el caso de Rousseau también, él cree que naturalmente el hombre es bueno. Es decir, hay una naturaleza buena. Y esa concepción antropológico-filosófica del hombre naturalmente bueno, o lo que se llama el buen salvaje, le lleva a establecer lo que él dice, que el hombre ha nacido libre, pero por todas partes se encuentra encadenado. Y es la sociedad la que lo vuelve malo, es decir, egoísta. Naturalmente habría una tendencia a la solidaridad, a la vida pacífica, a la colaboración en esa comunidad ideal que él se imagina que es la vida primigenia de la humanidad. Entonces, las filosofías políticas clásicas, como las que he referido, por ejemplo, tienen siempre una base antropológico-filosófica que las sustenta. En el caso del marxismo también hay una concepción antropológica vinculada a las condiciones económicas y materiales. La sociedad hace que el hombre tenga una actitud frente a otras clases sociales. Entonces, la filosofía política está vinculada con la antropología filosófica. La filosofía política está vinculada con la ética. Acá la ética no es lo mismo que la moral, ¿no? Se utilizan esos términos como si fuesen sinónimos, tal vez en adelante podemos hablar sobre esto, pero no lo son. Entonces, un filósofo que ha desarrollado cualquier sistema tiene una visión del hombre, una visión de lo que es esencialmente el hombre, o de una tendencia natural del hombre, o de las condiciones sociales, económicas, que hacen que se comporte de alguna manera y que oriente esa tendencia en uno u otro sentido.
Pero también hay una concepción de la moral. Y la moral no implica solo valores. Hay también morales que incluyen antivalores. Es decir, valores reconocidos por los autores. O un desprecio por los valores generalmente aceptados como tales. Hablando de Maquiavelo, por ejemplo, para él, que un gobernante mienta, no hay problema. Que un gobernante asesine, no hay problema. Que un gobernante traicione, no hay problema. Es decir, además tiene el cinismo de llamar a esa acción del gobernante la virtud. Así la llama en italiano, que significa la virtud, obviamente. Entonces, para ser un gobernante virtuoso, hay que tener la moral que él señala, que es no tener ningún problema en mentir, robar, traicionar, asesinar, contratar mercenarios, imponer la fuerza o la astucia, la célebre imagen del león y la zorra. Es decir, no hay ningún resquicio moral. No hay ningún escrúpulo moral, no hay ningún valor generalmente aceptado como tal que el gobernante deba cumplir, que deba realizar. Lo único que interesa es conservar o ampliar el poder, eventualmente también conseguirlo. Entonces, si el gobernante consigue poder, sabe cómo mantenerlo y sabe cómo acrecentarlo, es un gobernante virtuoso. Y la moral, bueno, ¿qué valores instituye? Ningún valor generalmente aceptado, como puede ser, por ejemplo, la honestidad, el cumplimiento a las promesas, la consecuencia con la propia palabra, etcétera. Entonces, cuando se habla de moral, no solo hay que pensar que es una moralina, es decir, una especie de decálogo de lo que se debe o no debe hacer. La moral también puede ser una moral cínica, puede ser una moral sin valores, sino con antivalores, y que además se los puede llamar virtuosos. Es decir, la virtud del gobernante es saber cuándo va a ser mentiroso, cuándo va a ser ladrón, cuándo va a ser criminal, cuándo va a ser delincuente, cuándo va a contratar a la basofia de la sociedad para que lo sustente, cuándo va a traicionar a sus aliados, etcétera, etcétera. Entonces, termino con esto, Johnny. La filosofía política no está desvinculada de la antropología filosófica ni de la ética. Interesante, doctor, interesante la propuesta. Quizás un poco para bajar un poco el contenido y hacer que las audiencias y el público de la radio nos entiendan, quizás vamos a tener que hablar un poco más en facilito, para que justamente esto sea muy didáctico y sea comprensible para nuestros auditores. En este momento, para nuestra audiencia, perdón, en este momento, cuando se empieza a tocar, por ejemplo, el pensamiento de Occidente, estamos tratando de ingresar a lo que es la escuela griega o la academia griega, es donde aparece un concepto muy valioso, se puede decir, la polis, ¿no? Que la polis es la pequeña unidad territorial donde habitan las personas. Es donde empiezan justamente a promoverse las academias de pensamiento. Es decir, cómo pensar que el ciudadano de a pie pueda vivir mejor en esa comunidad o en esa polis, o lo que actualmente se denomina la política. Entonces es a partir de este proceso en el cual en aquel tiempo empezaron, sobre todo a través de la filosofía política, a empezar a pensar cómo se puede construir una mejor ciudad, cómo se puede construir mejores valores para poder trascender en ella, cómo se puede planificar, cómo se puede organizar una vida institucional a través del poder constituido, del poder político, cómo se puede constituir, por ejemplo, su propia constitución del Estado, que pueda, sobre todo, sobrellevar
esa carga o ese contenido donde está su historia, su cultura, sus tradiciones, su religión, para justamente emerger y poder planificar un buen vivir. En ese sentido, y particularmente se puede decir la escuela griega, trabaja mucho. Quizás podríamos decir que en ese momento la locación simplemente estaba identificada en pequeñas localidades o pequeñas islas en donde vivían un centenar de personas, se puede decir, y realmente podían pensar, y había una democracia, hasta se podían pensar en una forma de gobierno como la democracia, en donde se podría empezar a pensar que tenían hasta una vida perfecta, ¿no?, para poderse realizar como sujetos. En este caso, la filosofía en aquel tiempo empezó a imaginar las cosas de aquello que es público, de aquello que puede afectar a todos los que viven en esa comunidad. ¿Es esto correcto, doctor Blitz Lozada, cuando estamos empezando a entender que la filosofía política trata sobre el qué hacer de las personas que viven en comunidad buscando un mejor vivir, como usted lo manifestó, acaba de manifestarlo? ¿Qué dice de eso, doctor? Bueno, en el caso de Maquiavelo que ha hablado, en el fondo no le interesa lo que tú dices, el buen vivir. Correcto. Lo que le interesa es que el gobernante tenga poder y lo aumente. Si para eso tiene que asesinar y hacer lo que sea, está bien. La idea de que el fin justifica los medios, aunque no lo haya dicho él, está presente, es decir, el fin es el poder como tal. A lo que te refieres, Johnny, al surgimiento de la filosofía política en Grecia, cómo se ha dado también el surgimiento de la cultura occidental en Grecia, no se puede señalar una sola corriente. Hay diferencias abismales entre el pensamiento de Platón, que es un pensamiento utópico, con un socialismo castrense, porque, por ejemplo, Platón decía, los gobernantes no deben tener propiedad privada. ¿Por qué? Porque van a gobernar para sus propios bolsillos. Si se les priva de propiedad privada, si ellos no van a tener el derecho de acumular bienes, si no van a tener casa, esclavos, caballos o lo que sea, van a tener que dedicarse solo a la tarea de gobernar sin usar el poder para beneficio propio. Y eso lo dice no solo para los gobernantes, sino para los militares. Esos son los guardianes, según su visión utópica de la sociedad. Y todavía llega más, no deberían tener familia. ¿Por qué? Porque si tienen familia, van a usar el poder para sus hijos. Él plantea una comunidad de mujeres y de hombres que tengan relaciones indiferenciadas y que los hijos, gracias a la educación, sean seleccionados para dedicarse a las tareas del gobierno o de la milicia. Es una visión bastante idealizada de lo que fue Esparta, que además era enemiga de Atenas. Y Platón era un aristócrata que cuando llegaron los espartanos a Atenas estuvo muy contento. Él no tenía ninguna simpatía por la democracia y él creía que debería existir un sistema de gobierno con esas restricciones, con esas cortapisas para militares y gobernantes. Es decir, que no tengan la posibilidad de usar el poder para enriquecimiento propio de sus adláteres, de sus parientes, de su grupo, y que tengan todo en común, una vida en común, comenzando por los hijos, que ni siquiera se sabía quién era el padre. Obviamente se sabía quién sería la madre, pero no debería saberse ni quién es el padre. Entonces, esa visión que tenía, que tampoco es tan, diríamos, ilusa, ¿no? Muchos aspectos que él propone sobre la polis ideal, es decir, una polis en que finalmente todos son felices porque realizan una parte de su alma. Eso piensa él, que los políticos en realidad deberían ser los que tienen más alma racional, es decir, los más inteligentes, los más cultos, los más sabios. Ellos deberían gobernar. Esa es la idea del filósofo rey. Los militares, los que tengan mayor valentía, que tengan el valor de la gloria,
del vencerse físicamente a sí mismos, ellos deberían ser los militares y ellos gobernarían en esas condiciones. Todo esto parece muy iluso e irrealizable. Sin embargo, en Esparta, la ciudad griega del tiempo de Atenas también, había varias circunstancias similares. Los llamados homonoi, por ejemplo, los guerreros espartanos, tenían muy poca propiedad, apenas eran dueños de su capa, unas pocas vestimentas, sus armas, y tenían todos la misma cantidad de propiedad privada. Una pequeña casa, una hacienda mínima, tenían bastantes esclavos, los hilotas, y veían a su mujer 1 o 2 veces al año para tener relaciones sexuales que permitan reproducir su familia. Entonces, las condiciones políticas de ese tiempo en el siglo IV, V antes de Cristo y la vida en la Hélade, lo que fue posteriormente la guerra del Peloponeso, muestra que las ideas de Platón sobre la polis perfecta no eran del todo románticas u oníricas, había cierta base histórica. Entonces, eso, por ejemplo, dista mucho de la filosofía política de Aristóteles. La filosofía política de Aristóteles es mucho más realista. Es impresionante cómo, por ejemplo, en Politeia, que así se llama su libro, o en la Constitución de Atenas, se advierte una descripción detallada de lo que hoy llamaríamos el populismo. Estoy hablando de Aristóteles, ¿no? Es decir, cómo las clases sociales pueden usar discursos demagógicos que llevan al caos en la sociedad y que impiden un buen gobierno. Entonces, esta idea, por ejemplo, bastante simplificada del bien vivir, no es una idea única, o también la idea del bien común. Hay una tendencia, pero eso hay que comprender en el contexto filosófico de cada autor. Aristóteles hablaba, por ejemplo, de la escala de la polis. La polis es como una complejización de la aldea, dice, y la aldea es una complejización de las familias reunidas. Entonces, varias familias reunidas forman una aldea y varias aldeas reunidas forman una ciudad, la ciudad-estado. Y las características fundamentales de la polis tienen que ser la autonomía, la autarquía y la autosuficiencia. Es decir, que haya la posibilidad de tener acceso a diversos recursos naturales, tener acceso al mar es fundamental, por ejemplo, para el comercio, pero también para la propia producción. Y él piensa que el mejor sistema con predominancia de la democracia es también un sistema mixto, en cuanto reúne lo que llaman los sistemas normales, que son 3, la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y las corrupciones de esos sistemas son lo más detestado. Lo más detestado de la monarquía es la tiranía, y de la aristocracia la oligarquía, y de la demagogia de la democracia la demagogia, aunque esto es un poco discutible, porque él en realidad dice Politeia y la decadencia es la democracia. Ahora bien, también hay que comprender en qué circunstancias vivió y en qué consistía la democracia directa ateniense, que es muy diferente a la democracia representativa que se forjó mucho después. Pues, claro que sí. Doctor, aquí un poco para situar a nuestra audiencia y los públicos de la radio, es importante poder comprender un elemento fundamental, que la filosofía nace porque se cuestiona el porqué de las cosas.